RSA, Restaurando las Sendas Antiguas, y a través de la fanpage de nuestro Roe Pablo Escalante. Bueno, otro día que el Padre nos permite poder estar aquí frente a ustedes, frente a estas pantallas, frente a estos micrófonos, para que el Eterno sea guiándonos y sea instruyéndonos en medio de este tiempo. Y por eso pues, le damos gracias primero que todo a nuestro Abacadosh por ser tan bueno con nosotros y por darnos la posibilidad de ser instruidos en cada momento de nuestras vidas. Sabemos que este es un camino verdadero, eso es un camino que nos trae tranquilidad, trae paz para nuestra alma. Entonces, bueno, los invito a cada uno de ustedes que vayan compartiendo el enlace de esta enseñanza. Usualmente nosotros estábamos dando este tipo de enseñanza los días sábados a las 4 de la tarde, pero bueno, en esta ocasión vamos a estar hoy, día viernes, ya finalizando al atardecer y está empezando en este día maravilloso de reposo, el día de Shabbat. Entonces, bueno, los invito a que tomen todos, cada uno de ustedes, la disposición para poder estar y poder comprender cada una de las cosas que el Padre nos quiere enseñar en esta tarde. Y bueno, vamos a poner en manos de nuestro Padre este tiempo, que sea guiándonos, que sea pudiendo comprender cada una de su escritura, cada una de su palabra. Hoy vamos a empezar el libro de Shemot 20, en el capítulo 23. Habíamos quedado el Shabbat pasado en Shemot 23, 8, 9 habíamos quedado. Y hoy vamos a dar la continuación y la finalización de este capítulo 23. Va desde el 10 hasta el 33. Entonces, para que todos estén pendientes ahí con su palabra, con su escritura, para que sean cada uno de ustedes ahí muy juiciositos, teniendo la oportunidad de poder comprender cada uno de todas las cosas que el Padre nos quiere hablar en esta noche. Veníamos estudiando y sabemos que Éxodo 20, 21, 22 y 23 todos se conectan, ya que el Padre fue el que en Shemot 20 nos estaba dando unas ordenanzas, aquellas 10 palabras o mandamientos, como lo llamamos en este entonces, el Padre nos entregó en ese momento. Entonces, para que tengamos muy de acuerdo, esas fueron las 10 palabras que él pronunció directamente Yahweh, ¿sí? Entonces, las que estamos después del capítulo 21 en adelante, fue que el Eterno le entregó estas palabras a Moshe para que él las transmitiera hacia el pueblo. Pero estos siguientes mandatos, estos siguientes estatutos, él los estableció tomando como base y referencia a las 10 palabras que él había entregado allí en el monte Sinaí. Entonces, vámonos a ponerle este tiempo en el Eterno, en manos de nuestro Abacadosh. Y allí cada uno donde esté cada uno, entonces vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a clamarle a nuestro Abacadosh para que Él sea tomando el control de cada una de estas enseñanzas de Shemot. Y bueno, alabado y eterno Abacadosh, te damos gracias infinitas, eterno Rey, por darnos la posibilidad, papá, ante todo, primero que todo, Padre Santo, de darnos un día más de vida, Padre eterno, que nos podamos presentar ante tu presencia, papá. Qué más hermoso en este maravilloso día, al atardecer, Padre eterno, donde comienza este día de reposo, este día de Shabbat. Eterno Rey, te pongo en tus manos, Padre eterno, cada una de estas enseñanzas que que tú me has permitido dar por estos medios, Padre eterno, y que sea agradable y perfecta para ti, eterno y poderoso Rey, pero que también sea edificación para tu pueblo, ese remanente de Israel, Padre Santo, que está llegando cada día más se está reuniendo, Padre eterno. Esta convocación, Padre eterno, está siendo más grande cada día más, Padre eterno. Te doy gracias por cada una de estas almas que vienen llegando a la restauración, a la senda correcta, a la senda antigua, esa senda que tú estableciste para nosotros, esa senda, ese camino, Padre eterno, que trae tranquilidad para nuestra alma, Padre. Bendito Rey, pongo en tus manos, Padre eterno, también cada una de las palabras, poderoso Rey, que van a salir de mi boca, papá,
para que seas solo tú guiándolas por medio de tu Ruach HaKodesh en esta tarde. Bendito Rey, te damos gracias en el nombre santo y poderoso de tu Hijo Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bueno, como les venía comentando, vamos a empezar el día de hoy con el estudio de Shemot 23, 10 al 33. Y vamos a encontrarnos con una serie de acontecimientos, alguna serie de ordenanzas que el Padre siguió dándole a Moshe para que él se las transmitiera al pueblo. Y nos encontramos en este momento, en Shemot 10:33, que el Eterno vuelve y habla del día de reposo, del día de Shabbat. Entonces, tiene que ver mucho, sí, porque el pueblo de Israel, y les voy a dar un poco el avance de todo lo que vamos a tratar el día de hoy, el pueblo de Israel se identifica porque guarda Shabbat, porque obedece cada uno de los estatutos, cada uno de los mandamientos que el Eterno ha entregado. Entonces, si tú te dices llamar pueblo de Israel, bueno, entonces es porque tú cumples cada uno de estos preceptos, cada una de estas leyes, cada uno de estos mandatos, de estas palabras que el Eterno nos ha entregado. Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta, en esta noche vamos a hablar sobre cada uno de estos estatutos, de esto que el Padre nos está entregando. Y esto no es solamente para ese tiempo, sino también es para nuestro tiempo, ¿sí? No nos olvidemos que la palabra es eterna, ¿sí? Entonces no podemos, en muchas ocasiones no podemos quitarle a la palabra, ¿sí? Diciendo que todo esto ya fue abolido, que solamente las 10 palabras que el Eterno dio en el monte Sinaí son válidas y que el resto no. El resto son leyes civiles, son leyes que nos llevan a una buena convivencia en medio de mi casa, en medio de la sociedad. Entonces, ahí está la instrucción de cómo nosotros debemos de comportarnos en medio de este andar, en medio de este caminar. Entonces no las podemos dejar a un lado, ¿sí? No podemos decir que solo la Torá, no podemos decir que solo el Brit Hadashah o que solo la Tanakh, no. Entonces, para que todos estemos muy conectaditos con esta enseñanza. Y bueno, vamos a empezar en esta noche con Shemot 23:10, y dice Éxodo 23:10, y vamos a leerlo hasta el 13 y vamos a empezarlos a desarrollar de estos versículos para que lo podamos entender. También vamos a mirar también al final, vamos a hacer un resumen de lo que hemos hablado hasta el día de hoy. Un resumen corto para que podamos recordar cada una de las cosas que el Padre quiso y nos quiso dar en medio de esta escritura. Entonces, Éxodo 23:10 nos dice: 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha. El 11 nos dice: mas el 7º año la dejarás libre, para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. El 12 nos dice: 6 días trabajarás y el 7º día reposarás, para que descanse tu buey y tu asno, y tome refugio el hijo de tu sierva y el extranjero. Y todo lo que os he dicho, guardadlo. Y nombre de otros dioses, otros Elohim, no mentaréis, no recordaréis, ni oirá de tu boca, de vuestra boca. Entonces, ahí hay varias cositas, hay varias cosas que el Padre nos está entregando y nos está guiando. Y otra vez nos vuelve a hablar del Shabbat. Y como les estaba diciendo al comienzo, muchos pasamos por alto este maravilloso día, este hermoso día que el Eterno nos regala, que precisamente empezamos hoy con este estudio del Shabbat, y hoy estamos en el Shabbat, empezando también el día de reposo, el día de Shabbat. Entonces, para que estemos muy atentos, cuando el Padre nos repite algo muy seguidamente, casi nos lo está repitiendo en cada uno de los capítulos que hemos venido tratando dentro de Éxodo 20, 21, 22, 23, nos está diciendo acá también que debemos de guardar el 7º día, ¿sí? De reposar el 7º día. Entonces vamos a empezar el desarrollo desde este punto. Dice: Shabbat y descanso de la tierra.
La ordenanza del reposo en el día séptimo se extiende no solamente al descanso semanal del hombre, sus siervos, sus animales, etc., sino que advierte Yahweh que también la tierra debe descansar cada 7 años. Entonces aquí ya nos enseña también cuando el pueblo de Israel, cuando el pueblo hebreo en ese entonces, sabemos que todo se guiaba ¿por qué? Por la agricultura. Entonces el Padre nos estaba diciendo y nos estaba instruyendo en ese momento que también la tierra tenía que descansar. ¿Y tenía que descansar cada cuánto? Ahí nos estaba diciendo que tenía que descansar o que la tierra tenía que reposar cada séptimo año. Entonces, no solamente es para nosotros como los hombres, para las bestias, para los siervos, para los animales, sino que también era para la tierra. Entonces hagámonos una pregunta: ¿qué sucedería si pusiéramos en práctica en nuestra tierra? ¿Sí? Si verdaderamente en la agricultura dejáramos ese tiempo para que la tierra reposara. ¿Con qué motivo el Padre lo hace? Dice, tendríamos cosechas más abundantes, 6 años de cosecha que nos aseguraría la provisión para el año que se tenía que descansar, ¿sí? Esta ley va unida, como veremos más adelante, a la ley del perdón de deudas en el año de reposo. Pero básicamente es la proyección del reino milenial, cuando se dará reposo a la tierra durante un día. Y sabemos que, ¿cómo así durante un día? Y vamos a ir a la palabra. Y para poder comprender, para el Eterno un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Y vamos a ir a 2 de Pedro 3:8. Dice, además, queridos amigos, no ignoren esto. Con el Adón un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. Ahí podemos también comprender lo que el Eterno hizo. Su creación la hizo ¿en cuánto? En 6 días. Y si de pronto alguno no lo había de pronto mirado de esta forma o no lo había estudiado de esta forma, bueno, se los voy a hacer a conocer. Resulta que esos 6 días de la creación, y acá con lo que nos dice Pedro, y también nos lo recuerda en Salmos 90, entonces podemos entender que fueron 6000 años, ¿sí? Y dice que el último año fue el año del día de reposo, y él dice que él reposó el último día, los últimos 1000 años él reposó. Entonces tiene que ver y tiene que ver mucho también con todo lo que vamos a hablar en esta tarde. Dice, y es una ordenanza que beneficia directamente al pobre y al débil del pueblo. Comerán las cosechas sin ninguna restricción. El plan del Eterno el Eterno es consistente. 6 días de trabajo, un día de reposo, el séptimo. ¿Para qué? Para la creación, para el descanso del hombre, para el descanso de la tierra, para el plan del hombre en la tierra hasta el milenio. Entonces, para poderlo comprender, en esas partes de la que hablamos es el descanso para la creación, el descanso para el hombre, el descanso para la tierra y el plan del hombre en la tierra hasta el milenio. ¿Será posible que, vamos a hacernos una pregunta a cada uno de nosotros, y sería posible que pensara el Todopoderoso, nuestro Eterno, en cambiar el día de reposo y alterar su consistente plan por la resurrección? Por supuesto que no, su palabra es para siempre. Él no se puede contradecir en nada de lo que Él ha escrito, porque sabemos que la palabra es inspirada por Yahweh. Entonces, Él no se puede contradecir en nada de lo que Él ha establecido. Uno de los objetivos del Shabbat es el descanso de toda obra con el fin de renovar las fuerzas, ya sea la persona en sí, sus hijos, sus animales, así como el extranjero que mora con la persona, es decir, el siervo extranjero. Ha sido catalogado, y vamos a mirar algo que pasa en este entonces, ¿sí? Algo que sucede en este entonces, y muchas veces nosotros simplemente por no comprender la palabra de una forma correcta, nos dejamos llevar por los afanes de este sistema, ¿sí? Y vamos a mirar que hay una enfermedad que ha venido últimamente en medio de nosotros, o bueno, en medio de todo el mundo. Dice, ha sido catalogado el estrés como la enfermedad del siglo XXI, por andar en los afanes del mundo, por creernos sabios en nuestras propias decisiones.
La principal razón es que muchos se olvidan de que Yahweh estableció este día para descansar y así evitar, entre otras cosas, el estrés y los afanes. Además, nos estamos perdiendo de ver las escrituras cumplidas en nuestras vidas, promesas tan poderosas que desestimamos por nuestra ignorancia y desobediencia a este mandamiento. Si ves lo que sucede, cuando nosotros nos enfocamos y cuando nosotros miramos todo lo que está pasando alrededor del mundo, nosotros que ya conocemos esta senda antigua, nosotros que conocemos la verdad, que sabemos que debemos de guardar Shabbat y que el Padre nos ha traído y nos ha quitado esa venda de nuestros ojos, pues ha sido algo maravilloso porque nosotros podemos ver y precisamente hoy todo el mundo, acá digamos en la región de nosotros estamos, acá en Soacha, Cundinamarca, Colombia, eh, con todo este tema de esta pandemia a nivel mundial, pues resulta que hoy permitieron que abrieran todas las tiendas a nivel de este municipio y las aglomeraciones de gente, los afanes de la gente yendo a comprar, el desespero de esos afanes es que el Padre nos está guardando en este momento porque a nosotros nos dicen, ojo con el día de Shabbat, ¿sí? Respeten mi día, ustedes no hagan lo mismo que hacen los demás, ¿sí? Ustedes guarden el Shabbat, esa va a ser una señal, el Shabbat. Entonces en este momento nosotros estamos en reposo, estamos con un gozo de que llegara este día, porque en este día es cuando debemos de estar aún más con nuestro Eterno, entregándole todo a nuestro Eterno en este tiempo, escuchando su palabra, instruyéndonos. Y muchos están allá afuera en esos afanes, ¿sí? En afanes de comprar, en afanes de conseguir muchas cosas, ¿sí? Esos son los afanes del sistema, del mundo, lo que provocan las redes sociales. Entonces, gracias a nuestro Eterno, Él nos ha sacado de esos afanes, nos ha sacado, a nosotros ya no vivimos de estrés, porque nosotros en mi vida está tranquila, porque nosotros dependemos es de cada una de las cosas que el Padre ha dicho en su palabra, y de cada una de esas promesas. Por ahí dice acá, nosotros hay veces por no comprender la escritura, ¿sí? Estamos perdiendo en nosotros esas promesas que el Eterno nos ha entregado para nosotros. Y esta es una promesa. Si ustedes lo ven desde ese punto, el Shabbat es una promesa maravillosa que el Padre nos entregó y que la vivimos. Y que mucho más adelante va a llegar esos 1000 años donde donde nuestro Padre va a reinar y va a ser algo maravilloso. Entonces, si andamos todavía en los afanes del mundo, bueno, tengamos mucho cuidado, tengamos presente lo que estamos entendiendo en esta noche y tengamos muy presente lo que el Shabbat significa en medio de nuestras vidas. La semana pasada también hablábamos sobre el Shabbat y era algo tan grande que el Padre nos entregó para que pudiéramos estar mucho más en comunión con Él, ¿sí? Pero también aquí más adelante vamos a leer unos versículos y que nos llevan a comprender también qué pasa cuando nosotros guardamos el Shabbat. Y vamos a Yeshayach, Isaías 58, 13, 14. Vamos a buscar todos en nuestra palabra Isaías 58, ¿sí? 13 al 14. Dice, si retraes tu pie en Shabbat de perseguir tus propios intereses en mi día Kadosh, si llamas al Shabbat una delicia, si el día Kadosh de Yahweh digno de honrar, entonces lo honrarás no haciendo tus cosas usuales, ni persiguiendo tus intereses, ni hablando de ellos. Si lo haces, encontrarás delicia en Yahweh, y yo te haré montar sobre las alturas de la tierra, y te alimentaré con la herencia de tu padre Jacob, porque la boca de Yahweh ha hablado. Entonces mire de todo lo que nos estábamos perdiendo antes de no conocer este día Kadosh, este día santo, este día donde el Padre dice, tómenlo como una delicia para ustedes, que cuando ese día llegue, dejen los afanes del mundo, dejen todo lo que estaban haciendo, pensando en el mundo, ¿sí? Muchas veces nosotros andamos en afanes desde el día 1 hasta el día 6, o sea, desde el día domingo hasta el día viernes,
¿sí? Y esos días son los que el Padre ha estipulado para que nosotros trabajemos normalmente en nuestras actividades diarias. Pero cuando llega el día Kadosh, el día de reposo, nosotros debemos de estar en esa delicia, con esa sinja, con ese gozo que el Padre nos ha dado de poder hablar con nuestros hijos, hablar con nuestra esposa, de sentarnos todos reunidos a poder dialogar, a poder estudiar su palabra, a poder instruirnos, ¿sí? Por eso dice, encontrarás delicia en Yahweh, encontrarás esa paz, esa shalom para tu alma en este día, ¿sí? Dice, y vamos a seguir, en el reposo del Shabbat se cumple el principio de esperar en él y confiar plenamente en su infinito amor y cuidado. Miren lo hermoso que el Padre nos dice. El reposo del Shabbat se cumple el principio de esperar en él. ¿En quién? ¿En quién? En Yahweh, en Yeshua HaMashiach, y confiar plenamente en su infinito amor y cuidado. Él cada una de las promesas que ha entregado, y se la ha entregado a su pueblo Israel. Y como les decía al comienzo, si tú te dices llamar pueblo de Israel o formar parte del pueblo de Israel, tienes que hacer lo que estamos hablando. Tienes que guardar el Shabbat, tienes que guardar mandamientos, guardar esas 10 palabras que el Eterno nos entregó, ¿sí? Si no las guardas, entonces, ¿tú qué eres? ¿Sí? ¿Será que tú sigues siendo pueblo de Israel? Porque pueblo de Israel es aquel que obedece las ordenanzas del Padre, que sigue cada una de las instrucciones que el Padre da. Entonces tengamos mucho cuidado con eso, que no nos confiemos en nuestro propio entendimiento, en lo que nosotros creamos que está bien, sino que más bien vayamos a la palabra a ver qué nos dice el Eterno. O si no, ustedes, ¿para qué creen que el Eterno se tomó ese tiempo para poder entregarnos todas estas instrucciones? Por eso dice que la Torá son sus tiernas instrucciones. Entonces, bueno, vamos a seguir. Y para poder comprender esa parte anterior, vamos a ir a Yeshayah, Isaías 40:31. Sí, dice, pero aquellos que esperan en Yahweh renovarán su fuerza. Ellos volarán en lo alto como alas, en lo alto como con alas de águila. Cuando estén corriendo no se fatigarán, cuando estén caminando no se cansarán. Entonces mire lo que el Eterno nos dice por medio de Isaías, ¿sí? Renovarán sus fuerzas. Nosotros, ¿para qué necesitamos fuerzas en este momento? ¿Ustedes para qué creen que nosotros necesitamos fuerzas en este momento? ¿Será que es una fuerza física? ¿Será que es una fuerza espiritual? Bueno, tiene que ver mucho con las dos, ¿sí? Porque el Padre renueva cada una de las fuerzas de nosotros como siervos. ¿Para qué? Para seguir en este camino, seguir en este andar, ¿sí? Para poder cumplir cada una de las ordenanzas que el Eterno nos ha establecido. Sabemos que nosotros en este momento vivimos en un sistema, o sea, vivimos dentro de un sistema, ¿sí? Que estamos en la tierra, pero no pertenecemos a ella, no pertenecemos a este sistema, pero ahí estamos dentro del sistema. Entonces, pero nosotros somos diferentes. Entonces, esas fuerzas también es para que nosotros vayamos y podamos entregar también lo que el Padre nos ha instruido en medio de este tiempo, en medio de este caminar, entregársela a cada uno de aquellos. Sabemos que nos vamos a encontrar con una serie de personas, muchos quieren a medias, muchos no quieren nada. Entonces, para eso se necesitan fuerzas, para eso se necesitan para eso se necesita que nosotros seamos fuertes, para que no nos dejemos desboronar, para que no seamos como azúcar, como ese algodón de azúcar que tú lo pones en agua y se deshace y se perdió y ya hasta ahí llegó, ¿no? Entonces, tengamos muy en cuenta eso. Y voy a hacerles otra pregunta. ¿Para qué usamos nosotros el Shabbat? ¿Para qué nosotros usamos el día de Shabbat? ¿Mm? Entonces también, esa pregunta también hágasela a cada uno de ustedes. ¿Qué estoy yo haciendo en el día de Shabbat? ¿Será que estoy cumpliéndolo en realmente lo que el Padre ha dicho para mi vida? ¿O será que estoy en los afanes del mundo y digo, no, pero el Padre conoce y Él sabe mi intención? Sí, el Padre conoce y Él sabe la intención de tu corazón. Pero cuando Él nos dice, debemos de guardar el día de reposo, ¿sí? Regocíjense en mí, que sea esa alegría, ¿sí? Para mi vida. Y eso no quiere decir que tampoco las personas que estén trabajando tengan que dejar sus trabajos.
el Padre conoce la situación de cada uno de nosotros, pero que en este día sea diferente, ¿sí? Lo que les quiero decir es que en este día de Shabbat, aquellas personas que de pronto porque están sometidas bajo bajo un jefe o en una empresa o todo esto, pero digamos no podemos perder esa sinjada, ese gozo, y que nuestra mente durante todo el día siempre esté en nuestro eterno, ¿sí? Y de pronto si tenemos en algún instante la posibilidad de sentarnos a mirar a leer su escritura, a estudiar su escritura, lo hagamos, ¿sí? Podemos sacar tiempos, y ese es el anhelo del corazón de cada uno de los que trabajan, a cada uno de los que tienen que pronto laborar el día de reposo. Entonces, es evidente que cada uno de nosotros es el que define, y el que cada uno mira cómo le puede agradar de una u otra forma a nuestro eterno, ¿sí? En este día. Entonces, vamos a seguir. Dice, la santidad del séptimo día es solo relevante al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, ¿sí? La santidad del séptimo día es solo relevante para el pueblo de Yahweh, ¿sí? Para los que en realidadmente somos pueblo del Eterno, ese pueblo de Israel que sigue su palabra, lo que veníamos hablando anteriormente. Hay dos aspectos básicos del Shabbat, como el primero, como un día de descanso físico, y el segundo, como un día de observancia a un día santo ordenado por Yahweh. El primero tiene que ver con el beneficio físico, el segundo es acerca del beneficio espiritual, debido a la manera en que el Adonai diseña todas las cosas, humanos, animales, plantas y el polvo de la tierra. Un descanso regular ayuda a todos a rejuvenecer físicamente. Uno puede ser un ateo y beneficiarse del día de descansar, un día de entre los 7 días. Pero los animales, las plantas, la tierra, los humanos, que no son parte del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, están restringidos a solo el beneficio físico del Shabbat. Entonces aquí podemos entender que hay dos beneficios, el beneficio físico y el beneficio espiritual. El beneficio físico, pues una persona, yo puedo descansar el miércoles o el día 3 o el día 4, ¿sí? No hay ningún problema. ¿Por qué descanso ese día? Pues porque la verdad necesito recuperar fuerzas, necesito recuperar energía de lo que voy a hacer en los siguientes días. Listo. Y ese es un descanso físico y listo, no pasó nada. Pero cuando nosotros nos alineamos a la Torah, el Padre nos dice, es un descanso, ¿sí? Es un descanso espiritual. Es un descanso donde nosotros vamos a llevar y vamos a tener una comunión más grande con nuestro Eterno. Entonces, para que tengamos mucho cuidado y de no decir, no, es que yo sí, pues yo tomo el Shabbat también, muy deportivamente, y simplemente yo descanso, claro, yo descanso en el Shabbat, yo descanso los días sábados, y yo cumplo Shabbat. Pero bueno, ¿cómo tú lo descansas? No, pues yo me la paso todo el día en la cama descansando, sí, porque pues eso nos lleva, ¿no? A descansar físicamente. Bueno, te quiero decir que te estás perdiendo el privilegio de los beneficios espirituales. Entonces tengamos mucho cuidado. Dice, pero los animales, plantas, la tierra y los humanos que no son parte del pueblo de Elohim están restringidos solo al beneficio físico del Shabbat. Si uno quiere el beneficio espiritual del Shabbat, el beneficio que viene de observar la orden de Adonai, sé santo porque yo soy santo, entonces uno debe ser declarado parte del pueblo de Dios, del pueblo de Yahweh. Mira lo hermoso, o sea, cuando yo simplemente tomo el Shabbat como algo deportivo, algo físico, para estarme quieto, pues simplemente no voy a estar dentro del plan del Eterno porque eso no es lo que quiere el Eterno, ¿sí? Pero cuando yo ya me entro, ¿sí? A poder adquirir ese beneficio espiritual del Shabbat, entonces es observar la orden de Adonai, ¿sí? De ser santo porque yo soy santo, ¿sí? Entonces ahí cuando se cumple eso, entonces hago parte de este pueblo, de este remanente, de este pueblo de Israel, que se está acercando cada vez más hacia la verdad y se está acercando a ese día maravilloso cuando el Padre venga por nosotros. Y estos son señales que el Padre nos da para que nosotros obedezcamos, ¿sí?
Nosotros simplemente como siervos del Eterno, siempre nosotros debemos es de estar obedeciendo el Shema. Más adelante lo vamos a tratar un poco más a profundidad, lo del Ishma o el Shema, para que podamos también entender qué es escuchar y obedecer. Simplemente nosotros hagamos caso, no reprochemos, venga, pero ¿por qué el día de Shabbat? ¿Por qué? Y siempre sale un por qué, por qué. Entonces uno dice, bueno, esta persona, ¿por qué hace tantas preguntas y por qué se quiere argumentar en tantas cosas? Porque le cuesta aceptar el día o todas las ordenanzas que el Padre ha establecido para nosotros. Sencillamente, cuando una persona se determina a cambiar, solamente dice, sí, lo voy a hacer, sí, voy a obedecer cada una de las cosas que tú tienes para mí, ¿sí? Porque sabemos que si obedecemos, que si somos santos como el Eterno es santo, entonces vamos a formar parte de este remanente del pueblo de Israel, ¿sí? Entonces vamos a seguir. Y vamos a seguir con Shemot 23:12. Habíamos hablado anteriormente de los dos primeros versículos 10 y 11. Entonces vamos a entrarnos ahora, vamos a mirar el verso 12. Y en el verso 12 es el final de la primera categoría de reglas y regulaciones que Yahweh establece, que estaba estableciendo. Esas entre el hombre y el hombre. Ahora, desde el verso 13 hasta el verso 20, comienza la segunda categoría. Y Yahweh está tratando cómo el hombre debe relacionarse con él. ¿Con quién? Con Yahweh. Entonces vamos a analizar otra vez esa parte. Anteriormente, ¿sí? El Padre nos estaba dando la oportunidad de que nosotros pudiéramos entendernos entre hombre y hombre, ¿sí? Entre hombres, entre personas, ¿sí? Pero ahora vamos a empezar a ¿qué? A ver cómo tenemos que reaccionar con nuestro Eterno. Y eso lo podemos ver también desde el verso 10, ¿sí? Que también ahí nos enseña de cómo tiene que ser nuestra relación con el Eterno, cómo tiene que ser esa obediencia con Él. Entonces vamos a empezar, vamos a seguir desde acá. Dice Yahweh, Él comienza reiterando que otros dioses no serán tolerados, perdón. Hasta ahora en la Torá se le ha dicho a Israel que no hagan imágenes de otros dioses, ni adoren a otros dioses, y ahora que ni tan siquiera hablen acerca o invoquen el nombre de otros dioses. Los hebreos son igual que nosotros, siempre buscando tecnicismos. Esas personas anteriormente es algo muy igual que lo que estamos pasando en este momento. Estábamos buscando siempre tecnicismos, siempre buscando en qué soportar algo, en una imagen, en algo físico. Y por eso vienen estas preguntas. ¿Es realmente una imagen de Dios? Si yo tengo una estatua o una pintura de Cristo, eso estamos hablando de una persona del sistema que siempre se busca argumentos. ¿Acaso debo de diezmar en mi ingreso después o antes de los impuestos? ¿Acaso el adorar a Dios no es la misma cosa que sentarme y ver a alguien cantar una canción cristiana? ¿Acaso no es la misma cosa que el pastor ore por mí en vez de yo orar? Dios estaba estableciendo lo más claro posible que los israelitas no debían tener nada que decir o hacer acerca de otros dioses. Y punto, ¿sí? Cuando el Padre nos dice esto, nosotros simplemente obedezcamos, ¿sí? No nos argumentemos, no busquemos tecnicismos, ¿sí? No, pues es que hay una persona que está adorando al lado mío y pues esa persona, pues como está adorando mío, entonces la presencia de Dios está en este lugar y pues yo no tengo la necesidad de hacerlo, ¿sí? O pues como el pastor ora por mí, pues yo para qué voy a orar, ¿sí? Yo no tengo necesidad de orar porque pues como el pastor ora por mí. Entonces son pensamientos que vienen, ¿sí? Porque vienen por esa tibieza espiritual, porque en realidad yo no quiero nada con esto eterno. Entonces nos dice que aquí Yahweh estaba haciéndolo lo más claro posible, que los israelitas no debían tener nada que decir o hacer acerca de otros dioses y punto. Y no, aquí no hay espacio para ningún tecnicismo, ¿sí? Acá no hay espacio para nada.
y que, ay no, es que yo tengo una imagen en mi casa y pues es la representación de Dios, pero cuando el Padre nos está y dicen que no te harás imagen o semejanza, que entre el cielo y la tierra ni en las aguas, que nada sea, que nada lo tomen para adorar. Entonces acá nos está diciendo, listo papá, ¿por qué creen ustedes que nos estaba diciendo eso? ¿Ustedes por qué creen? Sabemos que el pueblo de Israel, para que podamos también tener un contexto como mucho más amplio, el pueblo de Israel, y lo pueden ver en esta imagen que está acá en la enseñanza, el pueblo de Israel eran muchísimos, era muy grande en ese momento. Pero también en ese momento cuando salieron de Misrayín de Egipto, también salieron personas de Egipto, ¿sí? Egipcios con ellos. Entonces podíamos ver que esos egipcios con qué mentalidad venían, ¿sí? Al Eterno no se le escapa nada, Él es perfecto en todo lo que Él ha dicho y en todo lo que Él ha establecido. Entonces debemos de ahí tomar en cuenta muchas cosas, de que por qué el Padre estableció eso, porque sabía que dentro del pueblo podía ocurrir o podía haber alguien que podía influenciar para poder hacer estas cosas de idolatría. Entonces, miremoslo desde ese punto. Entonces, bueno, vamos a seguir más adelante. Bueno, explicándolo también en este tiempo, cuando yo soy muy débil espiritualmente, yo puedo ser influenciado por una persona que me dice que una estatua y esa representa la imagen de nuestro eterno. Y nos dejamos confundir. Y yo digo, uy, no, y esa persona puede entregarme esta imagen y darme las bases bíblicas, ¿sí? Pero, ¿qué está en mí? ¿Será que si el Rúa está en mí, si el Rúa Hakodesh, el Rúa de Yahweh está en medio de mi vida, ¿será que yo voy a aceptar estas cosas? Sí, entonces tengamos mucho cuidado porque nos podemos desviar o una persona nos puede desviar, ¿sí? Vemos que dentro de esta senda, dentro de este camino, de esta senda antigua, cuando nosotros nos alineamos a la Torah, al plan perfecto de Yahweh, vemos que aparecen muchas legalidades también en medio de muchas personas en este tiempo. Entonces, si una persona te dice que tienes que hacer sacrificio, ¿sí? En este momento, digamos, en la celebración de Pesach, es que la palabra dice que tienes que hacer un sacrificio, sacrificar un cordero, y tienes que con su sangre marcar las puertas, los dinteles. Entonces, ¿tú lo vas a hacer? ¿O tú ya avanzaste y el Ruach HaKodesh está en ti y Él te ha venido instruyendo en su palabra, ¿sí? Y no solamente en el Antiguo Testamento, ¿sí? O en la Tanakh, en la Torah, sino en el Brit Hadashah, ¿sí? Entonces tengamos muy presente estas cosas, ¿no? Porque cualquiera, como les decía, puede venir a confundirnos y nos ponen nos ponen a hacer cosas que no están en la palabra o que el Eterno aborrece. Cuando Yeshua dice que Él va a ser el último cordero, sí, el último cordero inmolado sin mancha, y Él dice que ya no van a haber más sacrificios, entonces yo porque tengo que hacer un sacrificio. Entonces, si ve que, o sea, cuando nosotros estudiamos la palabra es que nos trae y nos quita esa venda de nuestros ojos para poder hacer las cosas correctas. Y vamos ahora con Shemot 23:13 y dice, en cuanto a todo lo que os he dicho, estad alerta, no mencionéis el nombre de otros dioses, ni será escuchado a causa de tu boca. Entonces, la prohibición consistía en mencionar de forma tal que se adorara o se honrara, pero es necesario que vayamos restaurando nuestro hablar para mencionarlos lo menos posible. La escritura nos dice en Osea 2, 16, 17, dice, y en ese día, declara Yahweh, me llamarás Ishi, mi esposo, y no me llamarás más Baali, mi señor, porque quitaré de tu boca los nombres de los Baalim, señores, y nunca más se mencionarán sus nombres. Mire lo que el Padre hace cuando nos alinea a su senda, a esa verdadera Torah, a esa verdadera escritura. Nos dice que nos quitará de nuestra boca, sí, nos quitará de nuestra boca todos los nombres de Baal, todos aquellos nombres paganos, todo aquello que nosotros veníamos hablando, que ya no decimos Jesús, nosotros decimos Yeshua HaMashiach, sí, entonces a medida que nosotros nos vamos adentrando en esta senda,
esta senda es muy larga, esta senda es larga, es eterna, pero cada vez que nosotros nos vamos entrando y profundizando más, el Padre va purificando nuestros labios y el Padre va purificando cada una de también de nuestras acciones, que ya no vamos a rendir culto a dioses paganos, ¿sí? Sino vamos a rendir, o sea, nos vamos a postrar dentro, a través de nuestro Padre, nos vamos a entregar a nuestro Abacados, al único Elohim, al único, a nuestro Creador, al que está sobre todo, ¿sí? Entonces, desde ahí el Padre, por eso nos dice acá en Oseas, que Él purificará nuestros labios y nunca más se mencionarán sus nombres. ¿Sus nombres de qué? De todo lo que venía del paganismo. Y lo podemos ver en cada una de las etapas que nosotros hemos vivido. Le digo de pronto por mi vida. Yo pasé por el catolicismo, allá decíamos Jesús, decíamos, bueno, le rendíamos culto a estatuas, a muchas cosas. Pero a medida que el Padre nos va entrando en su palabra, pues vamos cambiando esa forma de hablar y esa forma de nosotros actuar. Y eso es lo que el Padre ha hecho en medio de cada una de la vida de aquellos que han decidido servirle a nuestro Eterno. Entonces, el Padre ha hecho cosas en ti, claro, te ha cambiado la forma de hablar, te ha purificado tus labios. Entonces, aún también eso hace parte de la maledicencia, que antes de pronto yo hablaba de una forma incorrecta, yo hablaba, decía groserías, eso pues también me las purificó por esa parte. Y dice también en Sofonías 3:9, porque entonces haré a los pueblos puros de lenguaje, para que todos invoquen a Yahweh por nombre y le sirvan de común acuerdo. ¿Sí ven? Es que, o sea, la palabra del Eterno es maravillosa y simplemente es tener la posibilidad de que el Ruach HaKodesh nos guíe para que hagamos las cosas bien. Sí, aquí dice que porque entonces haré a los pueblos puros de lenguaje. Está hablando, ya no está hablando de una sola persona, sino está hablando de pueblos, está hablando de muchas personas. Y los haré puros, ¿sí? Que estas personas van a hablar el nombre Kadosh, para que todos invoquen a Yahweh. Todos van a invocar a Yahweh, no van a estar unos invocando a Yahweh, otros a Jehová, otros, no sé, otro nombre como lo quieran llamar en otras culturas, sino que todos van a pronunciar y van a invocar el nombre Yahweh, ¿sí? El nombre que es sobre todo nombre, y le sirvan en común acuerdo. ¿Y le qué? Y le sirvan en común acuerdo. Y sabemos que nosotros estamos llamados para el servicio en todo momento, ¿cierto? Y el Eterno en este tiempo nos ha dado la posibilidad, junto a mi familia, a mi esposa, de poder estar dirigiendo a una serie de personas en el servicio. Y es algo grandioso porque eso no permite que nosotros estemos pensando otras cosas, sino estamos al servicio siempre de nuestro Abacadosh, de nuestro Padre. A todos los momentos estamos sirviéndole a Él. ¿En dónde? En nuestro trabajo, cuando nos vamos y nos dirigimos de aquí a nuestro trabajo, en medio de nuestra casa, en medio de nuestra familia. Siempre estoy sirviéndole de una forma diferente, pero les estamos sirviendo. En cada situación le podemos servir de una forma diferente. ¿Cómo le podemos servir a Él? Pues Él nos ha dicho que nuestros labios van a ser puros, ¿sí? Y cuando yo digo gracias a Yahweh, ¿sí? Cuando yo estoy de pronto en medio de mi casa, en medio con mis padres, con mi familia, que de pronto no conozcan los nombres Kadosh, simplemente cuando yo termino, me paro de mi mesa y le digo gracias a Yahweh o gracias a nuestro Eterno por ese alimento. ¿Cómo así? Ahí puede también estamos sirviendo desde de poderles que escuchen el nombre Kadosh, para que ellos tengan esa inquietud de saber, bueno, venga, ¿usted cómo fue que dijo? ¿Cómo que Yahweh? Ah, bueno, hay un tema de conversación. Entonces voy a empezar a servirle a nuestro Eterno y empezamos a hablar lo que el Padre nos ha dicho, porque el Padre ha purificado nuestra boca, nuestra lengua. Dice, estamos volviendo al lenguaje Kadosh. A medida que vamos andando en la senda antigua, el Padre va cambiando nuestra forma de hablar. Él santifica nuestros labios. Shemot 23, 14 al 17. Dice, comenzamos el verso 14. El calendario religioso hebreo es establecido y Yahweh ordena 3 fiestas de peregrinaje para Israel. ¿El calendario qué? El calendario bíblico, ¿sí? Es establecido y Yahweh
ordena 3 fiestas de peregrinaje para Israel. En el libro de Levítico estas fiestas serán discutidas más en detalle, ¿sí? Pero en este momento él ya establece 3 fiestas principales que son fiestas de peregrinaje, tengámoslo muy claro. Ya más adelante, cuando ya entremos en la enseñanza del libro de Levítico, pues vamos a entrarnos ya en todas las fiestas detalladamente. Pero por ahora vamos a aprender lo que el Padre estaba diciendo solamente en este momento. Dice, aun cuando eventualmente Yahweh establecería las 7 fiestas, que las vamos a ver más adelante, de Israel para celebrar, estas son especiales porque, como según la palabra peregrinaje sugiere, los israelitas deben ir a un lugar específico para celebrar estas fiestas. Por ahora, en el desierto, se les dice simplemente que vengan delante del Adonai, presumiblemente queriendo decir el tabernáculo del desierto que fue con ellos donde quiera que ellos iban. Más tarde, después se establece en la tierra de Canaán. A ellos se les dirá que vayan de donde quiera que estén viviendo a Jerusalén, hogar del templo para estas 3 fiestas. Los 3 festivales son todos basados en la agricultura y por lo tanto, como la primavera es vista como el comienzo del ciclo anual de la agricultura, la primera fiesta es una fiesta de primavera, una moad de primavera. La primera fiesta de peregrinación, llamada la fiesta de Matzah, y ocurre en la primavera. Es un tiempo para celebrar la liberación de Yahweh, que Yahweh hizo de su pueblo de la esclavitud de Egipto. La segunda fiesta de peregrinación, conocida como la fiesta de las semanas, o en hebreo es la fiesta de Shavuot, que hace poco también pasó, que ocurre 50 días después de la fiesta de Matzah, y es para celebrar la segunda cosecha del año. La tercera fiesta de peregrinaje es la fiesta de la cosecha, también conocida como Sukkot o fiesta de los tabernáculos. Sukkot es una fiesta de otoño y representa la cosecha final, que es la última cosecha que se recoge antes de que comience el invierno. Veníamos hablando anteriormente y también les comentaba que el Eterno también estableció las moadín, las fiestas, y estableció estas 3 fiestas primero para que todo el pueblo se acercara al tabernáculo en ese tiempo, pero también las estableció según basados en la agricultura, ¿sí? Y vamos a entender también más adelante por qué basados en la agricultura, ¿sí? Y también podemos ver, si nosotros estudiamos más a profundidad, lo que cada uno de estas personas, de estos hebreos, de cada uno de los pueblos que redondeaban o que estaban a los alrededores del pueblo de Israel en ese entonces, ellos también se basaban bajo la agricultura, ¿sí? Para rendirle cultos a los dioses paganos. Pero él estableció algo muy interesante para el pueblo de Israel, y por eso dice que es solamente para el pueblo de Israel, solamente para aquellos que han aceptado a Yeshua, para aquellos que han establecido y que se han determinado seguir su palabra. Dice, cuando lleguemos a Levítico, Yahweh ya habrá establecido precisamente las 7 fiestas. Cada cultura antigua tenía fiestas y días establecidos que honraban sus deidades, usualmente en el medio de ciclos de agricultura. Para la diferencia de estas 7 fiestas, comenzando con las 3 que acabamos de hablar, son ordenadas por Yahweh. Ahora, en ocasiones, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, en vez de usar la palabra fiestas, vamos a encontrar tiempos señalados para referirse a estos días especiales, santos, el cual ciertamente es una traducción correcta y captura la esencia de una fiesta, de una moad señalada por Yahweh. Pero al estudiar la palabra de Yahweh, nosotros debemos de ser cuidadosos de ver la diferencia entre los tiempos señalados del hombre y los tiempos señalados de Yahweh. Entonces, en este momento, ¿qué fiestas son señaladas por el hombre? Digamos, en donde yo estoy, acá en Colombia, miremoslo acá en Colombia, tiempos señalados por el hombre, tiempos señalados por Yahweh. En Colombia es uno de los países que yo creo que alrededor del mundo más días festivos tienen en el año.
Sí, creo que tiene 18, de 18 a 20 días festivos durante el año, y cada uno de estos días celebra a algo diferente. Y entonces uno dice, bueno, ¿será que esos son tiempos señalados del hombre o son tiempos señalados por Yahweh? ¿Ustedes qué creen? Si la palabra nos dice que son solo 7 Moadín, y que esas 7 Moadín nosotros las debemos de respetar porque fueron ordenanzas dadas por nuestro Eterno, y cuando nos dicen que acá en Colombia hay 7, ¿sí? De pronto en Colombia hay 18 o más, y en otro país nos dice que solamente hay 4, entonces, ¿será que están señalados con los tiempos de los hombres o con los tiempos de verdad de Yahweh? En este tiempo, en estos días, estamos a 19 de junio y estamos próximos a un puente festivo. Sí, aquí lo llamamos como puente festivo porque el día lunes es festivo. ¿Y qué celebra este puente? Bueno, le celebra algo a una deidad, a un dios pagano. Entonces, nosotros debemos de hacer parte de estas festividades o tenemos que alejarnos de estas situaciones. ¿Mm? Tengamos mucho cuidado. Tengamos mucho cuidado con lo que nosotros hablamos, con lo otros que pensamos, y de alinearnos también a los tiempos de nuestro Eterno. Por algo el Eterno ha señalado estos tiempos para nosotros. Van a ser como referencias, van a ser como señales también. ¿Mm? Son señales que el Padre nos está dando. Dice, nosotros nunca debemos pensar que en el Nuevo Testamento en ningún momento invalida estos días santos. Después de todo, Yeshua mismo participó en todas estas fiestas bíblicas, y la mayoría de los eventos de su ministerio que fueron registrados ocurrieron en uno u otro de estos días santos. Yeshua murió durante la Pascua, resucitó en la fiesta de los primeros frutos, envió el Espíritu, el Ruach HaKodesh, en Shavuot. Mire lo hermoso que el Padre es, y por eso es que nosotros debemos de estar atentos, y por eso es que las Moadín son unas señales, y por eso nosotros debemos de respetarlas y obedecerlas. Y vamos a seguir, Shemot. Vamos a entrarnos en Shemot 23 y vamos a hablar del 18 al 19. Y dice, no ofrecerás sangre de mi sacrificio con pan leudado, ni la grasa de mi festividad permanecerá toda la noche hasta la mañana. Traerás los primeros frutos de tu tierra a la casa de Yahweh, tu Elohim. No cocerás un cabrito en leche de su madre. Bueno, aquí hay varias cosas que el Padre nos está hablando, ¿sí? Y ¿cómo así que no ofrecerás sangre de mi sacrificio con pan leudado? ¿A qué se refiere con ese pan leudado? En este momento nosotros ya, como hemos celebrado, hemos estado en la celebración y ya hemos comprendido las fiestas, la Moadit. Se celebran 7 días de Hanamatzot, ¿cierto? Y en esos 7 días el Padre ha establecido que no debemos tener nada leudado en nuestra casa, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo así? ¿Será que tenemos que sacar todo lo que tenga levadura? Todo, no puedo comer pan. Él nos invita a que nosotros comamos matzah, ¿sí? Que es pan sin levadura, ¿sí? Pero uno dice, ¿cómo así? O sea, simplemente voy a hacer lo físico, no voy a comer cosas que no contengan levadura. ¿O será que hay algo mucho más adentro de esto que nos está diciendo nuestro Eterno? Pues resulta que sí, hay muchas cosas más profundas. Sí, que cuando el Padre nos están diciendo que no debemos que nuestro corazón se infle, y nos está diciendo es con respecto a nosotros como personas. ¿Será que hay algo todavía que el Eterno necesita desarraigar de mi vida? Algo que me está inflando mi corazón. Hay orgullo en mi vida. El orgullo es levadura en mi corazón, ¿sí? Si hay maledicencia, hay levadura en mi corazón, hay levadura en mi vida. Si hay, bueno, muchas otras cosas que el hombre, a su propio entendimiento, creen que están bien, pero ante los ojos del Eterno están mal, ¿sí? ¿Será que si no saco, tengo harina y esta harina viene con levadura, o un alimento tiene levadura, tengo que sacarlo, eso físico tengo que sacarlo? ¿O tengo que sacar más que todo es lo espiritualmente de mi vida que no me está dejando avanzar? Entonces mire lo hermoso que es el Padre, y nos recuerda cada año que nosotros
no nos dejemos inflar nuestro corazón, sino que tenemos que sacar todas esas cosas que están leudando mi vida, que me hacen inflar. Entonces, si ve todo lo hermoso que el Padre nos va instruyendo. Y vamos a seguir. Dice, la última mitad del verso 19 tiene una desconcertante instrucción que muchos han discutido sobre la misma por siglos, y es: no comerás el cabrito en la leche de su madre. ¿Cómo así que no comerás? No cocerás, perdón. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Bueno, ¿cómo así? Pero antes de eso, se me estaba pasando acá algo. Y eso se va a ver más adelante en el verso 25, en Shemot 25, en el capítulo 25, que ese capítulo ya nuestro Roe va a entrar en esa instrucción. Y acá nos está diciendo, y el Padre antes de que nosotros hagamos algo, Él siempre nos está instruyendo, ¿sí? Y acá en este momento eso se conecta mucho con lo que el pueblo de Israel va a tener que hacer cuando se vaya a construir el tabernáculo. Y dice, traerás los mejores primeros frutos de la tierra a la casa de Yahweh tu Elohim. ¿Sí? Traerás los primeros frutos de tu tierra a la casa de Yahweh tu Elohim. Entonces, cuando dice, ¿cómo así? Traerás todos los primeros frutos, traerás todo lo mejor de ti, ¿sí? Traerás todo lo mejor de ti en ese momento. ¿Para qué? Porque nosotros, el Padre nos ha dado la oportunidad de que nos conozcamos esta senda. Nos reveló, nos quitó esa venda de nuestros ojos, y ahora nosotros, ¿qué tenemos que hacer? ¿Será que el Padre nos dice, sean desagradecidos? No, acá el Padre nos está diciendo, tráiganos a la casa de tu Elohim. Sean agradecidos con cada una de las cosas que el Padre también te ha entregado, ¿sí? No importa, o sea, simplemente usted obedezca, ¿sí? Simplemente usted traiga lo mejor de cada uno de lo que ustedes han tenido, tráiganlo. ¿Para qué? Para la casa de Elohim, para el tabernáculo. Y eso lo vamos a entender y lo va a explicar un poco mejor nuestro Roe más adelante. Dice, la mitad del verso 19 tiene una desconcertante instrucción, lo que hemos dicho, no cocerás el cabrito en la leche de su madre. Bueno, vamos a entender un poco, porque pues a mí también me causaba mucha curiosidad cuando estaba y me entré en este estudio. Y quiero explicarles un poco más para que tampoco quede esa incógnita en medio de la vida de cada uno de ustedes y podamos comprender qué era lo que sucedía. Sabemos que para poder entender esto debemos de saber de la cultura, de lo que hacía en ese momento el pueblo, o de los que hacían los pueblos cercanos al pueblo donde se estableció, o donde estaba el pueblo de Israel. Dice, en los ritos religiosos paganos griegos y romanos, a los dioses de la tierra y el inframundo se les ofrecía animales en holocausto, sacrificados de noche y quemados por completo. Entonces, mire también los sacrificios, ¿sí? También se le entregaban a los dioses, también a los otros dioses, a las deidades también se les entregaban holocausto. Y para poderlo entender también aquí en nuestro alrededor. Un holocausto consistía en el sacrificio de animales cuyo cuerpo es completamente consumido por el fuego como ofrenda a las divinidades. A diferencia de otros sacrificios como el moirocausto, en el que una parte de la víctima es quemada y ofrecida a los dioses, y la otra parte consumida como alimento, la cual se cocía con leche o miel. Mire lo que ya podemos entrarnos más en el contexto de lo que hacían alrededor del pueblo de Israel. Es probable que este tipo de rituales a sus deidades de estos pueblos paganos, que tuvieron un contacto directo con el pueblo hebreo, motivara que se pusieran estos cercos de no mezclar la carne y la leche. Pero si observamos y analizamos nosotros mismos desde un punto de vista literal los tres pasajes, podemos ver claramente que está hablando con respecto a cocer simultáneamente al cabrito en la leche de su madre. También es entendible esta prohibición por el principio de evitar la crueldad hacia los animales, ya que es muy claro que el cocinar a un cabrito en la leche con la que debía ser amamantado es más que obvio que es un acto de crueldad.
Entonces, para que podamos entender qué es lo que el Eterno nos quería decir con ese versículo. Y vamos a entrarnos ahora en Éxodo 23:20. Ya leímos hasta el 19 y ahora vamos a entrarnos hasta del verso 20 en adelante. Dice, de repente, bueno, dice el ángel de Yahweh, para que lo tengamos ahí. En muchas escrituras también dice el ángel de Yahweh, y empieza este versículo con ese título. Dice, de repente en el verso 20 el tono del capítulo cambia y Yahweh gira de ordenar reglas y regulaciones a darle algunas promesas a Israel. Él dice que él va a enviar un ángel, un malak en hebreo, para preparar el camino para la conquista de la tierra de Canaán, y que todas las personas deben obedecer al ángel, porque Yahweh dice que este ángel en particular lleva su nombre. Yahweh se manifestará él mismo como sea que él decida, ya sea como un ángel, una nube, una zarza ardiente o lo que sea. Algunas de las cosas que de Dios, de Yahweh, solo son, y nosotros tenemos que simplemente aceptarlo. Sabemos que Él es el Todopoderoso, Él es nuestro Creador, y Él puede hacer muchas cosas que hay veces nuestra mente nos cerramos y no las entendemos. Y vamos a leer Éxodo 23:20. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdona vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Mire lo que dice acá, y esto es algo profético para Yeshua, para lo que iba a ser Yeshua más adelante. Y vamos a leerlo otra vez para que lo podamos entender desde el verso 21. Dice, guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Así como Yahweh es un Elohim justo, ¿sí? También quiere que nosotros seamos obedientes, ¿sí? Que nosotros siempre estemos escuchando su voz, que estemos atentos, que podamos ser sensibles a cada una de las instrucciones que Él nos da. Hemos estudiado en muchos pasajes la figura del ángel de Yahweh o Malak, Malak de Yahweh, el ángel de Yahweh a diferencia de otros mensajeros, o Malahim se identifica a sí mismo como el Eterno. El Malak de Yahweh acampa alrededor de quienes tememos al Eterno y nos defiende. Eso está en Salmos 34:7. ¿Cuál es la condición para que nos lleve a la tierra prometida? Entonces ahí nos está diciendo, ¿sí?, que Él va a mandar un ángel delante. Entonces, ¿pero cuál es esa condición que nosotros como pueblo debemos hacer? Porque aquí vemos que eso es una relación entre el Eterno y nosotros, y de nosotros y el Eterno. Él nos ha dicho, listo, yo los voy a liberar, yo los voy a llevar a la tierra, ¿sí?, de Canaán, ¿sí? Pero ustedes también tienen que hacer de su parte. ¿Por qué nos pone a hacer de su parte? Porque el Padre mira también la intención de nosotros, ¿sí? No es tan fácil de decir, no, sí, tranquilo, que usted va a alcanzar la vida eterna, sí, tranquilo, que usted va a ser salvo. Sí, lo creo y lo recibo para mi vida. No. Listo. Si quieres hacerlo, tienes que obedecer cada una de las cosas que el Padre ha establecido. Y en este momento, ¿qué nos quiere decir? Dice, y voy a leerles otra vez la pregunta. ¿Cuál es la condición para que nos lleve a la tierra prometida? ¿Cuál creen ustedes que es esa condición? Y vamos a ver que esa condición es escuchar su voz. Y está en el versículo 21. Dice, guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdona vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Y vamos a desglosar una serie de palabras. Y dice, la primera es guárdate, que en hebreo es shamar, que significa miré, observé, guardé, esté alerta. La segunda es oye, ¿sí?, que es shema o ishma en hebreo, que significa obedecer, escuchar con atención y obedecer. Exactamente como cuando decimos en el Shema, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Yahweh Echad, que significa escucha y obedece Israel. Yahweh, nuestro Elohim, uno es, no dos ni tres. ¿Sí? Entonces,
Ahí que nos está diciendo, Shema, escucha y obedece. Oye mi voz y obedece. Este mandamiento es muy importante. El ángel de Yahweh será la voz de Elohim. Tenemos que escucharlo, escuchar su voz, obedecer porque es la voz del Eterno. No le sea rebelde. Dice, ahí nos está diciendo, no seamos rebeldes. Nosotros ya sabemos una verdad. ¿Por qué no obedecemos? Si no obedecemos, ¿estamos qué? Rebeldes. Entramos en rebeldía. ¿Qué pasará con aquellos rebeldes? ¿Será que el Padre le gusta que nosotros seamos rebeldes? ¿O será que el Padre le gusta que nosotros obedezcamos, escuchemos su voz? ¿Cuántos de los llamados a regresar a la casa han dejado y negado a Yeshua, el ángel de Yahweh? ¿Cuántos creen que han sido llamados? ¿A cuántos crees que tú le has hablado? ¿A cuántos de pronto hasta pastores tú les has hablado? Y ellos se han negado y han dejado y no han venido a Yeshua y no lo han aceptado, al ángel de Yahweh. Entonces, desde ahí hay muchas cosas de que nosotros también tenemos que analizar. El ángel de Yahweh es la presencia física del Eterno, su voz, quien es Yeshua, la voz o la palabra de Elohim en la forma de un hombre. La palabra de Elohim en la forma de un hombre, porque Él no perdona vuestra rebelión. El que perdona es el Eterno, porque advierte aquí que el ángel tiene potestad para perdonar. En Marcos 2:10, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados. ¿De quién está hablando ahí? De Yeshua, ¿cierto? Dice que tiene la potestad por lo que Él hizo en el madero, ¿sí? Por su vida, por ser el cordero inmolado, ¿sí? Nos dio la potestad para perdonar, para entrar en la tierra y perdonar los pecados. Por Él es que nosotros estamos en esta senda. ¿Por quién? Por Yeshua HaMashiach, que ha sido el que nos rescató. Él fue el que nos rescató por medio de todo lo que Él dijo, por derramar su sangre por nosotros. Pero eso simplemente no va a suceder porque Él lo hizo, sino también anteriormente nos decía, escucha su voz, escucha lo que Yeshua, ¿sí?, vino instruyendo a cada uno de aquellos discípulos, ¿sí? Escuchar a Yeshua es escuchar los discípulos, escuchar a Yeshua es escuchar los evangelios, ¿sí?, lo que nos dice en los evangelios. Escuchar a Yeshua es escuchar lo que dice el Nuevo Testamento, ¿sí? Todo lo que está en el Brit Hadashah, debemos de escuchar su voz, ¿sí? Y aún también lo que está en su palabra, en su Torah. Escuchemos la voz del Eterno. Ahí está. ¿En qué? En la palabra, en la Dabar, en la Torah. Está toda ahí completa. Entonces, escuchemos lo que el Padre nos está instruyendo. Dice, Yeshua aparece desde el mismo Génesis como el ángel de Yahweh, como el Shaddai. Él fue visto por Daniel como el Hijo de Hombre. Cuando niegas a Yeshua, este mandamiento está siendo quebrantado y le damos la importancia que tiene obedecer su voz y seguirle. Dice en el verso 22, pero si en verdad oyeres su voz e hicieren todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligirán. Noten las palabras del verso 22, escuchemos la voz del ángel de Yahweh y hacemos lo que nos dice el Eterno. El ángel no habla por su propia cuenta. En Juan 12:49 dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. El Eterno mismo será quien pelee contra tus enemigos, si crees y sigues al ángel de Yahweh. Si tú crees y sigues a Yeshua, Yeshua también dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo el que vaya por mí irá directo a nuestro Padre. Entonces tenemos que aceptar a Yeshua HaMashiach en nuestras vidas, aceptar lo que Él hizo por nosotros. ¿Y qué nosotros tenemos que dar a cambio? Nacer de nuevo. Nacer de nuevo, como dijo Nicodemo, volver al vientre de mi madre. No, nacer de nuevo es ser una nueva persona, ¿sí? Que nos volvamos como niños para volver a aprender su palabra,
para poder volver a ser instruidos. ¿Sí? O sea, si tú tienes en este momento 40, 50, 60, 70 años, tú tienes la posibilidad de nacer de nuevo. ¿Y por medio de quién? Por medio de Yeshua. ¿Por medio de qué? De escuchar su voz y de seguir sus pasos, de seguir su senda. Entonces vamos a seguir. En el 23, Shemot 23, 23, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Es el ángel de Yahweh o Yeshua quien vendrá para hacer justicia y destruir los enemigos de Israel. Pero Israel debe permanecer fiel al Todopoderoso. Si tú quieres ser parte de lo que nos está diciendo aquí la palabra, que Él nos quitará a nuestros enemigos de nuestro lado, pues tenemos que ser fieles y permanecer fiel a nuestro Eterno, o si no, no va a pasar nada en medio de nosotros. Y sabemos que esto es individualmente. Cuando yo acepto al Mashiach individualmente, por eso volvemos a los tecnicismos anteriores, no, pues es que el pastor ora por mí, yo para qué oro. Sí, entonces no, esto es un deber de cada uno de nosotros hacerlo. Sí, entonces debemos de estar muy centrados en lo que el Padre nos dice. No debemos de tomarlo a nuestro acomodo, debemos de tomarlo de la verdad, realmente como nuestro Eterno nos está diciendo. Y en el verso 24 nos dice, y vamos a leer 24 y 25, y dice, no te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Mire este versículo tan hermoso también, para que lo tengamos muy presente. Y otra vez nos vuelve a decir, no te inclinarás a tus dioses, ni los servirás. Ya son cosas que el Padre nos está repitiendo. ¿Ustedes por qué nos creen que el Padre nos está repitiendo? Porque el ser humano es necio. Sí, por naturaleza el ser humano es necio. Y el ser humano se deja influenciar por muchos de los que están a su alrededor. Entonces tengamos mucho cuidado. Dice, antes los destruirás. ¿Qué hizo el rey Josías? Josías, sí, que él cuando estableció, él estableció de nuevo las fiestas, y la primera fiesta que él estableció Pesach, y volvió a restablecer en el pueblo, en el tiempo de que él gobernó. Él volvió a restablecer todas las fiestas, ¿sí? Desde Pesach, para que todo se restaurara, todo lo que se había perdido se restaurara. Sabíamos que el padre era un idólatra, y él que cogió y fue y destruyó todas aquellas cosas a las que le rendía culto su padre, porque él no quería ser partícipe de esa idolatría, porque él quería seguir la palabra de Yahweh y lo que Yahweh había establecido en medio de él. Y por eso nos dice aquí, antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Nosotros tenemos que ser aquellos que aborrecen el pecado, ¿saben? Nosotros como siervos, como hijos de nuestro Eterno, como aquellos que siguen la línea del Eterno, siguen esta senda, seguimos a Yeshua, debemos de aborrecer el pecado. Sí, esto también nos quiere decir en este momento, aborrece tú el pecado, sea lo que sea. ¿Sí? Si tú ves que hay una persona que está en tu comunidad y está actuando de una forma incorrecta, tú te acercas a esa persona con mucha sabiduría y le dices, ven, tú estás actuando mal, ¿sí? Tú estás haciendo las cosas incorrectas. ¿Y ahí qué estás haciendo? Estás aborreciendo el pecado. Entonces, para que en medio de nuestras vidas siempre estemos, que siempre seamos esos que están mirando a nuestro alrededor, aquellas cosas que el Padre aborrece. Cuando nosotros nacemos de nuevo, nosotros nos volvemos como un sensor que cada vez que hay algo incorrectamente en medio a nuestro alrededor, simplemente vamos a esa persona y le decimos, venga, yo no tolero el pecado, ¿sí? Y si tú conoces de la palabra, tú no tienes por qué estar haciendo esto. Eso es aborrecer el pecado, y es confrontarlo hacia esa persona, porque de pronto esa persona todavía está con un velo en su cara y no quiere de pronto avanzar en las cosas del Eterno, o no avanza.
Entonces, cuando tú le vas y le dices, confrontas el pecado y esa persona cambia. ¿Sí? Dice en el 25, mas a Yahweh vuestro Elohim serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda la enfermedad de en medio de ti. Mire lo que el Padre empieza a hacer. Como nosotros obedecemos, mire todo lo que el Padre empieza a hacer en medio de nuestras vidas. Dice, si yo le sirvo, si yo obedezco su palabra, Él me bendecirá, bendecirá mi pan, bendecirá mis aguas, y quitaré, dice que Él quitará toda enfermedad de en medio de nuestras vidas. Y Él lo hace, si yo estoy realmente en su palabra y en su senda. Entonces hay veces que uno dice, venía sufriendo de una enfermedad, posiblemente tenía cáncer, sí, en medio de mi vida, pero yo decidí creerle al Eterno, yo decidí creerle y dejarme ser guiado por esa senda maravillosa, por esa senda antigua, y el Padre me recompensó como sanándome. Precioso lo que hace el Padre, ¿cierto? Que muchos hay veces nos limitamos, nuestra mente es tan limitada que no podemos de pronto alcanzar a creer eso, pero mira lo que el Padre hace en medio de nuestras vidas, y hay muchos testimonios, y muchos como esos es también nuestra pastora. Ella venía sufriendo una enfermedad y ella se aferró al Eterno, a cumplir su palabra, y el Padre sanó su cuerpo, sanó su vida. Entonces, y esos son los milagros que el Eterno hace. Pero ¿por qué hace el Eterno esos milagros? Por obediencia. Él no va a hacer un milagro en una persona que no obedezca su palabra, ¿sí? Él no le va a echar sus perlas a los cerdos. Entonces vamos a seguir. Y vamos a mirar como en el versículo anterior también nos decía, dice, ¿cómo nos bendecirá? ¿Cuál será la bendición que el Padre trae para nosotros si nosotros obedecemos? Miren lo que el Padre hace. Primero nos pone a nosotros a decidir, ¿sí? Nos dice, bueno, si ustedes obedecen, pues si ustedes obedecen esto, y esto, ahí sí va a venir una bendición para tu vida. ¿Cuál va a ser esa bendición? Pues vamos a seguir con el versículo 26. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Mire todo lo que el Padre hace por obedecerle a Él. ¿Sí? Dice que en tu tierra no habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra. En tu tierra tampoco va a ser estéril. Tu alrededor va a ser una bendición grande del Eterno. ¿Sí? Dice que Él irá adelante, enviará el terror, lo que el Eterno causa a las personas que no le siguen es terror. Dice, por eso lo enviará delante de ti. Consternaré a todo pueblo donde entres y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Tremendo, ¿no? Todo lo que el Padre nos entrega, ¿sí? Por la obediencia del pueblo. Dice, el Eterno hará que nos teman porque sabrán las naciones que el poder del Eterno nos guarda, ¿sí? Y Él hace también todo esto para glorificar su nombre, para decir que Él es nuestro único Elohim y Él es nuestro único Dios, el que nos cuida, el que nos protege y el que nos lleva por el buen camino. Y entregará a nuestros enemigos a nuestras manos, siempre con sabiduría nos ayudará. El Padre siempre nos ayuda con esa sabiduría hermosa, con esa sabiduría que solo proviene de Él. Y vamos ahora a entrar en el verso 28. Enviaré delante de ti la avispa, que eche fuera al Ebeo, al Cananeo, al Eteo, delante de ti. No los echaré delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta, y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Mire lo que el Padre nos está diciendo aquí. Dice que enviaré delante de ti la avispa, ¿sí? Y vemos que la avispa es un animal que es muy sigiloso, pero es muy intrépido también, ¿sí? Por eso dice que delante de ti la avispa, que eche fuera al Ebeo, al Cananeo, al Eteo delante de ti.
No los echaré delante de ti ni en un año. No los echará. Él siempre, el Padre siempre está pensando en todo. El Padre es perfecto. El Padre piensa cada una de las cosas antes de establecerlas. Él las pone tal cual y así tal cual nosotros tenemos que obedecerlas. Y vemos para este tiempo, en medio de nosotros, en medio de este lugar donde nosotros estamos, que estamos en Soacha, Cundinamarca, y vemos que empezamos como una comunidad pequeña, ¿sí? Pero a medidamente fue ampliando y muchos van llegando, ¿sí? Muchos van llegando y nos va dando la posesión en esta tierra, y esa posesión va a ser mucho más grande a futuro. Y dice que hasta que te multipliques y tomes posesión de ella, ¿sí? Entonces, ¿quiénes somos los que tenemos que tomar posesión? Nosotros, ¿sí? Ahí tenemos que nosotros actuar. Entonces uno dice, ¿cómo así? En este tiempo, ¿cómo voy a tomar yo posesión de la tierra? Bueno, tomar la posesión de la tierra es de que muchos más conozcan su verdad, ¿sí? Es de ir y transmitirles la verdad a muchas personas. El Padre va poniendo a cada una de esas personas a las cuales nosotros vamos a llegarle. Y dice que esas personas hasta que se multiplique, ¿sí? Hasta que se multiplique. Y ahí es donde vamos a tomar la posesión. Dice, el eliminar nuestros enemigos poco a poco, ¿cuántas veces esperamos que la respuesta del Eterno sea inmediata? Pero él sabe cómo responder que sea de beneficio para nosotros. En el verso 29 dice algo interesante. Dice, Yahweh va a dirigir a Israel a una victoria tan rápida que realmente será necesario desacelerarlos. Por lo tanto, Yahweh no va a permitir que Israel derrote a Canaán en un año como aparentemente ellos son capaces de hacer. ¿Por qué? Porque si todos los habitantes de Canaán salen todos a la vez de la tierra, no será cultivada y los animales salvajes no van a quedarse a cargo, van a quedarse a cargo. Así que Yahweh va a hacer que Israel tome cargo de Canaán paso a paso, a una velocidad que ellos puedan propiamente asumir mayordomía sobre las fértiles tierras y recursos. Entonces miremos que nosotros queremos que todo suceda ya, nosotros queremos que todo pase ya, y eso es algo que esta cultura acá, esta cultura de Occidente tenemos. Nada más cuando emprendemos algo como una empresa, todo queremos que sea ya, que sea ya. Y vemos que las cosas con el Eterno también tardan su tiempo. ¿Por qué? Porque hay un proceso durante ese tiempo. Hay un proceso. En Primera de Pedro nos dice que nosotros tenemos que ser purificados y tenemos que ser pasados por el fuego para ser purificados. Entonces ahí nos dice, bueno, entonces tenemos que ir paso a paso, lentos, ¿sí? Cuando el Padre nos lleva lentos, hay mucha más seguridad de lo que se va a hacer y que se va a cumplir. Entonces, y ahí nos lleva ya a asumir más adelante que nosotros seamos los que tomemos el control de esas tierras fértiles y de todos los recursos que hay en esa tierra. Y dice, y finalmente nos llevará a la tierra prometida con la protección y ya. ¿Listo? Entonces, y vamos ahora a entrarnos en el versículo 31 al 33. La victoria del ángel de Yahweh, ¿sí? Dice, y finalmente nos llevará a la tierra prometida con la protección y la victoria del ángel de Yahweh, Shemot 23, de 31 al 33. Y dice, y fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los Filisteos, y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra, y tú los echarás de delante de ti. No harás alianza con ellos, ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Mire, si es lo que el Padre es, cuando uno le dice, usted tiene que apartarse. Por eso Abraham le dijo, sal de tu tierra y apártate, y sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Sí? ¿Por qué?
Porque hay veces no tenemos que de pronto alejar también de estas cosas. ¿Por qué creen? Porque también ellos nos pueden hacer caer, como dice acá en el verso 33. Sí, que nos hagan que de pronto ellos en algún momento te van a hacer pecar contra mí y van a hacer un tropiezo. Entonces tengamos mucho cuidado aún con nuestra propia familia cuando nos dicen, venga, pero usted ¿por qué se volvió tan religioso? Sí, si usted antes le gustaba aquí compartir con nosotros la Navidad, el Año Nuevo, la fiesta de Reyes, las fiestas paganas comúnmente a nivel mundial, ¿sí? Usted se dice, no, ustedes se volvieron pues, amargados. Y no, sabemos que nosotros vamos dirigidos sobre un plan perfecto de nuestro eterno. Entonces, eh, pero muchas de esas palabras de pronto en algún momento lo ponen a uno como a temblar, como que sí, como que no. Y uno dice en el propio entendimiento, uno dice, venga, pues simplemente, pues sí, él tiene como que el hombre tiene la razón. Venga, compartimos un rato acá, ¿sí? Y vemos que en un salmo nos dice que no te sientes en silla de escarnecedores, no te sientes con aquellos que están en contra de la palabra del Eterno, ¿sí? Entonces, si yo estoy en una reunión familiar y en esa reunión familiar nos dicen o nos ponen música mundana, aquí carranguera, de despecho, reggaetón, todas esas cosas que están en medio del sistema, ¿ustedes qué creen? ¿Que tienen que estarse ahí? ¿Escuchando todas estas cosas que hacen estas personas del mundo? ¿O tú eres una persona santa como el Eterno dice que tú eres santo como yo soy santo? ¿O que tú tienes que ser santo como yo soy santo? ¿Tú qué harías en ese momento? Bueno, y no son legalismos ni nada de esas cosas, simplemente es el no estar y no participar de cosas que en algún momento nos pueden hacer caer, como nos dice acá, o nos pueden apartar del Eterno. Y vamos a empezar a desarrollar desde el verso 31. Dice, en el verso 31 se nos dice los límites que abarca la tierra que Yahweh les va a dar. La misma será desde el golfo de Acab, un dedo del mar Rojo, para el este, hasta los dominios de los filisteos, el mar Mediterráneo, en el oeste. El río para el norte es el Éufrates y el desierto para el sur es probablemente el Negev. Adyacente la península del Sinaí. Esto es un trecho bien largo de tierra, el cual Israel nunca ha poseído completamente. Entonces, si aquí nos dice que el Eterno nos va a dar esa posesión, es porque el Eterno la va a dar. Sabemos que cada uno de los pactos que el Eterno ha hecho, ¿sí? Algunas cosas ya se cumplieron, pero otras cosas faltan por cumplirse. El más antiguo, el pacto más antiguo con Abraham, algunas cosas ya se cumplieron, ya faltan muy pocas, y es del último pacto de Yeshua, faltan muchas más porque sucedan. Entonces, siempre debemos de creer en su palabra, en lo que Él estableció para nosotros. El verso 32 habla de no hacer pacto con ninguno de los cananeos. En otras palabras, ningún trazado de paz, ninguna compra de tierra, ningún apaciguamiento de ninguna clase. ¿Por qué? El verso 33 nos dice que si Israel permite que estas varias tribus de Canaán permanezcan, simplemente simple presencia los hará pecar contra él al atraparlos a servir a sus dioses. Lo que nosotros hemos sido testigos desde el capítulo 19 de Éxodo es la formación de un pacto. Entonces, todo lo que llevamos hasta acá es toda la formación, todo lo que iba en ese pacto y todo lo que tenía que cumplir el pueblo de Israel en ese pacto, en ese momento, lo que Yahweh le transmitió directamente al pueblo y lo que Yahweh le dijo o le entregó a Moshe, ¿sí? Para que le transmitiera a su pueblo. Todo eso se estaba tratando desde ¿qué? Desde el capítulo 19 hasta el 23. Entonces, mire todo lo que el Padre nos demanda a nosotros como siervos, como hijos, como pueblo de Israel. Pero vamos a ahora hacer un pequeño resumen ya para terminar este capítulo
y dentro de 8 días, el próximo viernes, vamos a seguir con Shemot 24. Shemot 24 el día viernes y Shemot 25 el día sábado. Y ya va a empezar nuestro ROE con esa enseñanza también. Dice, en resumen, en Éxodo 19 al 23 nosotros vemos los términos del pacto entre Israel y Yahweh siendo especificado. Y de hecho, el estilo de su estructura muy bien se asemeja a los tratados de la antigüedad del Medio Oeste y a los pactos entre las personas y las naciones, particularmente estos tratados de las culturas altamente desarrolladas de los hititas. Los arqueólogos y los papirólogos tienen una abundante cantidad de tratados escritos y pactos de tiempos de antigüedad para comparar con los pactos bíblicos. Hay algunas diferencias entre esos tratados y el pacto mosaico de Moisés que le entregó el Eterno a Moisés, escrito en el monte Sinaí. El primero, las diferencias. Ningún pacto alguna vez descubierto de ninguna cultura antigua era en efecto un acuerdo escrito entre el hombre y un Dios. Mire las diferencias y mire lo que resaltaba el Eterno, ¿sí? Nunca, y eso era para que las personas comprendieran que no había otro Elohim aparte de él, que a lo que adoraban ellos no tenía nada que ver con nuestro Eterno y de lo grandioso que era nuestro Eterno. El segundo, todo documento alguna vez encontrado que consta de lo que nosotros podamos darle como término un código de ley, como el famoso código Hammurabi, separa a las personas en clases con varios grados de privilegio y sumisión a los ricos y a la realeza sobre la población general, luego los pobres y luego las clases esclavas. Y mire lo que esto es lo que el Eterno estaba tratando en este pacto que estaba entregando. Él hablaba de la mujer, él hablaba de las personas, de los pobres, de las mujeres viudas, del esclavo, de todas las personas que tenían como más necesidad, ¿sí? Y en ninguno de esos códigos, de ninguna de esas cosas que hacían entre hombres allá internamente, sucedían. Entonces vamos a seguir. Tercero, estos códigos de ley tienen a ser de rituales religiosos y regulaciones. Obviamente el pacto de Moisés era una completa desviación, opuesto prácticamente a todos estos sistemas de ley. Dice que Yahweh mismo era un compañero de pacto con el pueblo de Israel. Yahweh no ordenó una estructura de clase de personas y en realidad deseó comenzar a destruir las líneas entre esclavos y hombres libres. Así que el pacto de Moisés era bastante único, era una desviación de los pactos previos que Yahweh había hecho con Noé y luego con Abraham, ya que en ambos pactos anteriores los mismos eran promesas de un solo lado, y las promesas eran la promesa de Elohim. Los pactos de Noé y Abraham eran unilaterales, el pacto de Moisés era bilateral, ya que ambos lados tenían obligaciones y responsabilidades. Los pactos de Noé y Abraham eran incondicionales. No había nada que el hombre pudiera hacer que hiciera que Yahweh se retractase de sus promesas. El pacto de Moisés era condicional. La gente de Israel tenía que cumplir su parte del trato, los términos del pacto y una variedad de acciones disciplinarias o un retiro de ciertas bendiciones por parte de Yahweh. Ocurrían y eventualmente así sucedió. Entonces vemos que con todo lo que hemos estudiado hasta el día de hoy, el Eterno nos dio unas instrucciones y dice que es un pacto bilateral, es algo que el Padre nos entregó y que Él nos dijo que iban a haber unas bendiciones para nosotros, pero que nosotros teníamos que cumplir también muchas cosas de todas las cosas que Él había establecido para nosotros poder hacer parte de ese pacto y de esas bendiciones que Él tenía para nosotros. Entonces mire lo hermoso que es nuestro Eterno, mire lo maravilloso que es nuestro Eterno, que en este tiempo
prácticamente a nosotros nos da la libertad de decidir o pertenece o no pertenece al pueblo de Israel. Si pertenece al pueblo de Israel, obedeces mis mandamientos, obedeces mi palabra. Si no perteneces, la obedeces a medias. ¿Sí? El obedecer a medias nos lleva a no pertenecer al pueblo de Israel. Entonces, tengamos mucho cuidado y pongamos mucha atención a lo que viene de aquí en adelante con el capítulo 24, con el capítulo 25 de aquí en adelante. Porque muchas veces nosotros decimos, yo soy y yo formo parte del remanente, pero no obedezco su palabra a totalidad. Entonces, ¿qué nos lleva a eso? Pues a no formar parte del remanente, ¿sí? Seríamos unos tibios, y el Eterno dice que a los tibios Él nos vomitará de su boca. Tremendo. Entonces tengamos mucho cuidado con cada cosa que nosotros hacemos, cada cosa de que nosotros como tomamos la palabra para poder accionar con esa palabra. Entonces, bueno, esta fue la instrucción que nuestro Abacadosh nos dio la posibilidad de tener en esta tarde de Shabbat. Espero que cada uno de ustedes en sus casitas, cada uno de ustedes estén con sus familias, con sus hijos, con sus esposos, regocijándose, así como lo veníamos hablando anteriormente en este día de reposo. ¿Sí? Ese día es de sinjá, de alegría, de que nuestro Abacadosh sea el que nos da la provisión, el que nos da esa shalom, este descanso. ¿Sí? Entonces, que este día le pertenece a Él, sin reprochar nada. ¿Sí? Muchas cosas, muchas veces nosotros nos centramos y reprochamos muchas cosas, pero yo por qué tengo que guardar, yo por qué tengo que hacer, yo por qué tengo que eso. ¿Sabes por qué tienes que obedecerlas? Si tú quieres formar parte de este pueblo y de este remanente, tienes que obedecerlas. ¿Sí? Él no va a decir, no, listo, tranquilo, obedece unas, las que tú quieras y las otras no. Entonces tengamos mucho cuidado con pensar esas cosas. Y bueno, que el Eterno les bendiga, que el Eterno guarde sus vidas, que el Eterno sea siguiendo llenando de sabiduría sus vidas, que guarde su entrar, su salir en este tiempo. Sabemos que son tiempos difíciles que estamos pasando en medio de todo el mundo, pero quiero dejarles algo. Aquellos como nosotros que obedecemos su palabra, no formamos parte de este mundo, ¿sí? No formamos parte de lo que está sucediendo en el sistema. Nosotros somos pueblo escogido, somos linaje santo de nuestro eterno Abacadosh. Y si quieren volver a leer qué es lo que tenía el Padre o cuál es la promesa grande del Padre por obedecer, pues vayamos a Éxodo 19:5 y leámoslo para que tengamos la certeza de lo que dijo el Eterno, ¿sí? Que seamos sacerdotes. Entonces, que el Eterno les bendiga, que el Eterno siga llenándoles a cada uno de su palabra, de su provisión. Y bueno, nos vemos dentro de 8 días. Shalom, shalom y bendiciones para todos.